Ok, pues muy buenas noches, alumnos del segundo año del Instituto Teológico Internacional. Bienvenidos. Vamos a dar nuestra cuarta clase. Esta es la cuarta clase y está basada en 1 Timoteo, capítulo 5. Vamos a procurar ver el capítulo 5 y capítulo 6 en esta noche. Y pues bueno, el capítulo 5 es cuidado de la iglesia, la disciplina. Nos habla sobre todo la cuestión de disciplina, cuidado de los diferentes creyentes. Se divide en dos partes. Del versículo 1 al 16, cuidado de los diferentes creyentes. Del verso 17 al 25, cuidado de la disciplina de los oficiales. ¿Ok? Y vamos a orar rápidamente en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por la bendición que tú nos das. Y gracias, Señor, porque aún tú, Señor, todo lo tenías ya totalmente calculado, Señor. Tú ya todo lo tenías trazado y aún así, a través de estas epístolas, Señor, nos estás dejando una enseñanza grande para que sepamos comportarnos, llevarnos aún inclusive en la iglesia, Señor, y no solamente en el culto de adoración, sino con nuestros hermanos, como es en el capítulo 5 de Timoteo. Bendícenos en esta noche, Señor, sea tu Espíritu Santo quien habla en nuestros corazones, a nuestras vidas, y gracias te damos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre y por el cual estamos aquí, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Ok? Pues bueno, hermanos, vamos a seguir. ¿Ok? Entonces estamos en el capítulo 5. Si tienes tu Biblia, ahí estate con tu Biblia en el capítulo 5 para leer algunos pasajes. Cuidado de los diferentes creyentes. ¿Ok? Vamos a estudiar rápidamente del verso 1 al 16. Primero, este capítulo empieza, versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Verso 2, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Ok, aquí empieza hablando Pablo acerca de las diferentes gentes que hay dentro de la iglesia. De hecho, este pasaje podría decirles que se conecta con Romanos. Me parece que viene Romanos capítulo 12, versículo 9, me parece que dice que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? Y hay una palabra que cuando habla de ese amor es filostorgos, y esa palabra filos es amor fraternal, pero estorgue es amor hacia la familia. Que veamos en pocas palabras lo que nos está diciendo y reafirma Pablo a Timoteo, que veamos a los que van o asisten a la iglesia como nuestros propios padres, madres y hermanos. Que así nos tratemos, que así nos llevemos los unos con los otros como familia. Porque, hermanos, no solamente es una familia física, es algo más profundo, es una familia espiritual, es la familia de la fe. E inclusive Pablo le menciona en algunas cartas como la familia de la fe, me parece que viene en Efesios, y en Gálatas también nos habla de los de la familia de la fe, ¿no? La familia de Dios y la familia de la fe. Seguimos, ¿ok? Dice, trata con todos apropiadamente, el trato con todos apropiadamente. En 1 Timoteo capítulo 5 del verso 1 al 2 nos habla de esto. Se debe tratar con todos en la iglesia, debemos tratar con los demás como miembros de nuestra propia familia, lo que les decía. Romanos 12:9, el verso que les mencionaba, el amor sea sin fingimiento. Cuando dice en el 10, dice, amaos, eso es filostorgos. El apóstol Pablo en sus cartas les decía, escribía regulaciones a la iglesia, pues sabía que esa carta se leía delante de toda la congregación. ¿Qué pasaba cuando Pablo mandaba las cartas a las iglesias? Cuando llegaba la carta, se leía delante de toda la congregación. Con Timoteo fue un poco diferente porque fue una carta personal, ¿ok? Anoche lo expliqué, lo que es Timoteo, Tito y Filemón son cartas personales porque son dirigidas a personas, lo que es Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses
son cartas que fueron dirigidas a iglesias y se leía delante de todos. Tal vez la carta de Timoteo sí se pudo haber leído delante de la iglesia de Éfeso, pero eso es algo que todavía está en un misterio, ¿ok? Pero nosotros nos tenemos que llevar como si fuera nuestra propia familia, los hermanos que acuden a la iglesia. Se debe hacer apropiadamente, ese trato debe ser apropiado, el que amonesta. También hay dentro de estos versículos, dice, nos habla sobre la amonestación. En Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ojo, hermanos, aquí, ¿cómo se debe de corregir a una persona dentro de la iglesia? Restauradle con espíritu de mansedumbre. No vamos a llegar a gritarle al hermano, a corregirlo, a decirle, tú eres un vil pecador, arrepiéntete, por favor. No, con mansedumbre, hermanos. Con bondad habla el apóstol Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser la amonestación para los miembros de la iglesia de Cristo? Con bondad, con mansedumbre. Y sobre todo, Pablo dice, llenos de todo conocimiento. Son características que el apóstol Pablo expresa en otras epístolas, las cuales complementan esto que le está diciendo a Timoteo. El que es amonestado debe pensar si lo que le han dicho es correcto o incorrecto. Aquí, hermanos, se los dejo igual. Quien quiera ir a 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5, les resumo rápidamente. Aquí hay un hombre que era, seguidor, amaba a Saúl, y cuando es derrocado Saúl, el Señor quita a Saúl, muere Saúl, dice que Absalón empieza a pelearle el reino a su padre David. En aquel tiempo, cuando Absalón le empieza a pelear el reino a David, David huye y de repente pasa por una región donde sale este hombre y le empieza a gritar a David fuertemente. Y en el versículo 10 dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Y él, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces uno de los siervos de David, aquí en estos pasajes, le dice al rey, oye, ¿cómo se atreve ese hombre a maldecirte, rey? Pero David sabía que eso que él estaba diciendo es porque Dios lo había permitido, ¿no? Porque David reconoció que él había regado y que si ese hombre le estaba diciendo de esas cosas fue por consecuencia del pecado que él había cometido. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos. Cuando alguien es amonestado y en verdad el Espíritu le ha redarguido en su corazón, reconoce su pecado y sabe que ese pecado tiene consecuencias y que esas consecuencias aún se van a ver reflejadas en la gente que está a nuestro alrededor a veces. Entonces, David reconoció, y de hecho dice hasta el último en el verso 11, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. O sea, quiero que te des cuenta de cómo David veía esto. Reconoció su pecado y dijo, ¿sabes qué? Él lo hace no porque ahora sí que Dios se lo permitió y Dios se lo ha dicho. Y David reconoció su culpa. El respeto a los padres, ¿no? También nos habla acerca de que tenemos que respetar o ver al anciano como si fuera nuestro padre, a la anciana nuestra madre, al joven nuestro hermano y a la jovencita nuestra hermana con toda pureza. Y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, tenemos que tener respeto a los padres, hermanos, también, tanto a los padres biológicos, lo dice. No sé si se han dado cuenta en los mandamientos, en la ley de Moisés, los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son para la persona de Dios, pero del 5º mandamiento al 10º mandamiento son para nuestro prójimo. No sé cuántos han notado eso.
Y el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, los primeritos que el Señor nos está diciendo que tenemos que honrar y que nos tenemos que cuadrar y darles ese respeto es a nuestros padres terrenales. Dios no se equivocó a la casa, al hogar donde nos mandó. Él sabe por qué nos mandó a ese lugar y sabe para qué. Entonces, Él es sabio, Él es perfecto y tenemos que honrar a nuestros padres. A las personas mayores, darles ese respeto, hermanos, y sobre todo a los hermanos en la iglesia. A veces hay hermanos que sí se pasan de listo, a veces a mí me ha tocado ver algunos viejitos que a veces se pasan de listos, pero también hay que saber amonestarlos, ¿no? Esa palabra reprendas, cuando habla de los ancianos, es golpear con dureza. Entonces, no puede ser con dureza, tiene que ser sabiamente y lo vimos con mansedumbre, ¿no? Un creyente mayor de edad que peca debe ser tratado con respeto y con palabras duras en ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué duras a veces? Porque ellos, un anciano, pues lleva mayor kilometraje recorrido, ¿no? Por así decirlo, ya lleva más años de experiencia y muchas veces, aún sus años, en algunas ocasiones, no en todas, no les valen, pues, les vale muy poco, porque su pecado a veces es grande y para poder tratar con ese pecado, a veces en ocasiones hay hermanos que si no entienden con mansedumbre, entonces sí se tiene que implementar, dice el apóstol Pablo, algo más duro, ¿no? A mí me ha tocado ver algunos casos de eso. La edad de una persona no le excusa para que el Espíritu Santo comience a obrar y muchas veces se excusan para no cambiar y no es así, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, exhortarle, fortalecer con respeto, llevarlo aparte y hablar con él. O sea, tampoco cuando es una llamada de atención, sobre todo a una persona mayor, no se le va a hacer delante de la iglesia. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo dice que si tú tienes algo contra tu hermano, vayas tú y a solas se lo digas a él. Si tu hermano no entiendes, tomes a 2 testigos y vayan esos 2 testigos y tú a hablar con tu hermano. Y si tu hermano no entiende esa segunda vez, que lo exhibas y lo expongas delante de toda la iglesia. Así dice la Escritura. Entonces, volvemos aquí, a ver aquí en Gálatas que con mansedumbre se tiene que corregir al anciano. ¿Ok? Cuando éste no entiende, vuelvo a repetir, entonces sí, dice Pablo, con algo de palabras duras, algo más fuerte. Entonces, seguimos, hermanos. Tratar con todos apropiadamente. Como les decía, a los ancianos como padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas. Y algo que me llamó la atención en estos pasajes y llama la atención es que el apóstol Pablo dice con toda pureza. Y te digo por qué, porque aún en aquellos tiempos, la verdad, o sea, ustedes se han dado cuenta que cuando lees en Corintios y Pablo amonesta de pecado a la iglesia, empieza con un listado y los primeros pecados son pecados que son cometidos por tu carne, son pecados carnales. Cuando tú vas a Gálatas capítulo 5, versículo 19 y te hace esa lista de esos pecados, que las obras de la carne le llama Pablo, dice que los que han cometido, ¿no? Fornicación, adulterio, lascivia. Entonces nos habla de pecados sexuales. A los corintios también, me parece que viene en 1 Corintios capítulo 6, cuando les habla y les llama la atención. Empieza hablando también de los pecados sexuales, porque el apóstol, el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que una de las debilidades más grandes del ser humano es la sexualidad. Y aún aquí Pablo le dice con toda pureza. ¿Qué significa esa palabra, esas palabras con toda pureza? Con decencia, con pudor y
con sentido común, hermanos, sentido común. Y vamos a ver rápidamente eso porque llama la atención. ¿Qué se refiere Pablo? Decencia, no dando lugar a malas interpretaciones, murmuraciones o chismes, sino dando un ejemplo moral con honradez, con buenas costumbres. Sentido común. A veces hace falta sentido común en muchas iglesias. Además del pastor, lo correcto sería pedir consejo a una pareja de líderes maduros en la fe. Esto es en el caso de las jovencitas, ¿ok? En otro caso, varón con varón, mujer con mujer, sean quienes aconsejen o den un seguimiento bíblico con respeto, ¿ok? Sin insultos u ofensas de cualquier tipo, siempre con mansedumbre. Entonces, a mí me tocó ver, hermanos, en algunas iglesias en las cuales el Señor me permitió servir, que sí se veía muy mal que un líder mayor aconsejara a una jovencita y a solas. Y me tocó ver el caso de un pastor que la verdad, o sea, lo único que vino a hacer eso, porque él decía, yo soy el pastor, yo soy un hombre santo y que no sé qué, sí, pero el diablo es diablo y se mete y avienta los dardos aún en los corazones. Sigue siendo, será santo y lo que quiera y él dirá eso, pero sigue siendo hombre y sigue siendo carne. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanas, y todas las jovencitas, de preferencia o con una pareja, con un matrimonio o con una mujer. Pero de verdad, cuidado. Por algo Pablo se lo decía a Timoteo. Somos miembros de una gran familia. Eso ya lo vimos. Gálatas 6:10, Efesios 2:19. En Gálatas 6:10 le llama la familia de la fe. En Efesios 2:19 le llama la familia de Dios. Lo que les comentaba hace rato, amigos. ¿Ok? En 1 Timoteo 5, aquí es otra parte, esta es otra sección. En el capítulo 5, en el verso del 3 al 16, nos habla de unas personas en particular y son las viudas, hermanos. ¿Ok? Dice, vamos a leer rápidamente estos pasajes. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y vamos a explicarlo rápido, nos vamos a ir rápido. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Te puedes dar cuenta aquí acerca de que Dios, o sea, el apóstol Pablo está volviendo a recalcar que tienen que honrar a sus padres, aun cuando, mucho más, cuando su madre es una viuda, cuando ya no tiene ya no tiene un sostén o el sostén del varón. Cuando está sola, los hijos tienen que hacerse cargo de ellas, porque en aquel entonces se iban y las aventaban a la iglesia nada más. Ay, allá la iglesia que los vean. No, hermanos. Pablo aquí especifica que si tienen hijos, los hijos tienen que ver por ellas. Y es algo que Dios va a traer bendición también. Verso 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, aquí lo especifica Pablo, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahora, hay viudas, y esto es impresionante, porque hay viudas que se han quedado solas, pero dice, las verdaderas viudas que esperan en Dios, son diligentes en súplicas y oraciones noche y días, y de oraciones en noche y días. Se ve reflejado en su vida. Porque hay otras, al verso 6, vamos para allá, hermanos, pero a la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero había otras viudas que le daban vuelo a la hilacha. Entonces, sea como sea, la viuda, y ahorita lo vamos a ver, la viuda es un ejemplo de una persona que depende totalmente de Dios. Porque no tiene un esposo, porque no tiene alguien que le ayude. Porque a lo mejor quedó viuda y a lo mejor Pablo aquí habla de aquellas que aún están solas, que ni hijos tuvieron. Y hay un ejemplo de eso en Lucas capítulo, me parece que es el capítulo 21 de Lucas. Ahorita vamos a ver, vienen esos pasajes también. 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. 8, porque si alguno, y aquí Pablo se mete con la iglesia y les dice fuertemente a la iglesia, hermanos, porque si alguno no provee para los suyos,
mayormente para los de su casa, le está hablando a cristianos, porque hubo casos en esa iglesia de Éfeso, ha negado la fe. O sea, quiero que te des cuenta cómo Pablo les habla fuertemente a esas personas. Si tú no provees para los tuyos, para los de tu casa, has negado la fe. Cuidado, hermanos, con ese espíritu y esa ideología de que primero la obra de Dios, primero Dios, porque el que ama más a padre y a madre, no. No malinterpretemos los versículos. Pablo especifica aún en las cuestiones pastorales y con los diáconos que tienes que ver primero por los de tu casa. Y eso ha de amar menos, ¿ok? Es el que no aborrece a padre y a madre, porque hay un pasaje que el Señor Jesús habla así. Esa palabra aborrecer significa amar menos, ¿no? Tienes que amar más a Dios, pero ¿dónde se ve el amor hacia Dios? No se ve, hermanos, discúlpenme, no se ve solamente en el servicio, se ve desde tu comunión personal. Porque hay casos de hermanitas que se la pasan más en la iglesia o hermanos que se la pasan más en la iglesia que en su casa. Una vez me tocó escuchar el caso de un pastor que le llamó la atención a una hermana que día y noche en la iglesia, en el ministerio de limpieza, y andaba limpiando la iglesia. Ay, Dios bendito sea, y lo limpiaba por acá y por allá, y que le dice el pastor, a ver, hermana, ¿no tiene esposo e hijos? Sí, pero primero es mi Dios. No confundamos el ministerio, que primero es Dios. Lo primero es Dios, sí, pero es en la lectura bíblica y en tu oración, en tu comunión con Él. Eso, ante todo. Primero es Dios ahí. Después, tu familia. Después, tu trabajo. Y hasta el último, si Dios te permite y te da tiempo, tu ministerio. Que estoy en aseo, que estoy en alabanza, porque si tú no estás bien en lo otro, hermanos, si aquí Pablo le está llamando la atención que no proveen para su casa, tú crees, y cómo les llama, cómo les dice, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, o sea, eso en pocas palabras, hermanos, para un cristiano que ha estudiado, casi Pablo les está hablando muy fuerte y muy severamente. Tengamos cuidado de eso. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Ahorita vamos a ver qué era esa lista, porque esa lista era para servidores. Y es que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No es malo que se casaran, pero Pablo dice, no puede esta viuda joven comprometerse a la iglesia cuando aún tiene el anhelo de casarse. Primero, que se case, que tenga hijos, que atienda a su esposo y a sus hijos, y ya cuando sea más anciana y que ya no tenga esos deberes, las mamás que ahorita tienen, que son jóvenes y que tienen a sus bebitos o tienen a sus niños, pues tienen que prestarle atención. Ustedes, hermanas, las que ya tienen hijos, ustedes sabrán que cuando el niño va a la escuela, pues tienes que ver por su uniforme, por sus útiles, por su alimentación. Entonces, pues Pablo decía, préstale atención a eso primero, y cuando ya tus hijos hayan crecido y ya hayan salido del nido y hayan volado y tengas ya tiempo, entonces sí, vente a servir a la iglesia. Por eso habla de una lista y de viudas, que no sean viudas menores de 60 años, porque los 60 años se consideraba una edad idónea en la cual la mujer no tenía compromisos ya para con su familia o compromisos grandes para con su familia y no iba a desatender a los de su casa. Y sobre todo habla de las viudas, ¿no? Que ya no tenían tampoco que atender a un esposo. Entonces, no sé si esté quedando explicado esto. Pero viudas más jóvenes, verso 11, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, no están bien, sí quiero servir, pero me gana más el quererme casar. Ve y cásate mejor.
Ve, ten un marido, ten hijos, y ve por esos hijos y ve por ese marido. Verso 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Verso 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. ¿Ok? Entonces, Pablo sí les exige y les hace esa llamada de atención a aquellos que tienen como familiar una viuda, que procuren ver por ella. ¿Qué es una viuda? Mujer que perdió a su cónyuge por fallecimiento o no se ha vuelto a casar, a este estado se le llama viudez. Si es un varón, se le llama viudo. Y si es mujer, viuda. En términos generales, a la persona que está en este estado se denomina como cónyuge superviviente. Entonces, eso es una viuda, alguien que ha quedado o que ha perdido a su pareja. Ok, en el Antiguo Testamento nos habla de varias viudas. No sé cuántos han visto que Dios también nos da ejemplo con estas mujeres, ¿no? Aquí están algunos ejemplos, algunos pasajes en la ley que nos hablan acerca de las viudas y algunas viudas que tú puedes estudiar del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también nos habla de viudas. O sea, cómo el Señor usa todo eso para darnos una enseñanza, ¿no? Nos habla de Ana, ahí viene en Lucas, en el capítulo 2, de la viuda pobre, Lucas 21, la que echa su ofrenda ahí en el arca de las ofrendas, y los ricos nada más echaban lo que les sobraba, ¿no? Y la viuda y el juez injusto, que es una parábola y que nos habla de la importancia de la oración. Las epístolas también, o las cartas, nos hablan que la viuda es algo de honor y es algo de religión pura, ¿no? En respecto con estas mujeres. Entonces, ahí están los pasajes, hermanos, para que los puedan estudiar con calma. Las que en verdad, y está dividido estos pasajes con las siguientes viudas, la que en verdad lo son, las viudas que tienen hijos o nietos, estos son los tipos de viudas que Pablo describe en este capítulo, las que en verdad lo son, las que tienen hijos y nietos, las que se entregan a los placeres, las que tienen testimonio de buenas obras, las viudas impulsadas por sus deseos y las viudas jóvenes. Y también, hermanos, si tuviésemos más tiempo, nos detendríamos a estudiar cada una de estas viudas, ¿no? Entonces, la palabra honra, cuando dice honra a las viudas que en verdad lo son, significa tener un respeto o cuidado por ellas, sostener o tratar con gracia y misericordia, e incluye la satisfacción de todo tipo de necesidades. En verdad lo son, se trata de viudas que se encuentran totalmente solas, sin ningún apoyo. Por esas viudas era por las que tenía que ver la congregación, tenía que ver la iglesia. ¿Ok? Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas. Estas viudas también se destacaban por los siguientes tres cosas, que era diligente en las súplicas y oraciones de noche y día. Eran mujeres que trataban de tener una relación o una vida espiritual, hermanos. Entonces, esperan en Dios, actitud permanente de esperanza en Dios, ¿ok? Es diligente en súplicas, persevera en sus peticiones y oraciones de noche y día. Es una mujer totalmente de oración, que cree, que se mantiene en la oración. No es para cambiar los planes de Dios, acuérdense, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Estas mujeres que en verdad son viudas,
que en verdad están esperando en Dios. Las viudas tienen hijos o nietos. Ahora, aquí Pablo también nos habla que estos nietos e hijos, o sea, los familiares, tienen que hacerlo, tienen que encargarse de estas mujeres. La responsabilidad no tenía que recaer sobre la iglesia cuando ellas en realidad sí tenían parientes o familia. Ellos tenían que ver. Entonces, por eso dice Pablo, eso es bueno, o sea, es hermoso y valioso y es agradable, es aceptado por Dios. Entonces, eso es lo que nos muestra eso el apóstol Pablo en este capítulo, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que podemos notar con estas viudas que tienen hijos y nietos o tienen otros familiares, las que se entregan a los placeres, hermanos. Entonces, volvemos a repetir, Pablo no decía que las jóvenes, las viudas jóvenes no las quería, pero sabía que mejor se esperaran y que en verdad dieran prioridad a las cosas que son, o sea, por naturaleza, pues una viuda, y así lo puedo decir libremente, alguien que tuvo una vida marital, que tuvo una vida, hermanos, ahora sí que disculpen, pero con una vida sexual activa, pues obvio que su carne lo va a pedir. Y Pablo por eso dice que pues, mejor esas mujeres pues esperen y se casen. Aquí nos dice el pasaje, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles. Entregan a los placeres, viven conforme a este mundo. Esas mujeres viviendo está muerta. No ha sido regenerada, o sea, no ha habido un nuevo nacimiento, está muerta espiritualmente, irreprensibles, por encima de cualquier reproche, alguien que no puede ser asido o acusado, ¿no? O sea, esa palabra irreprensible, de hecho, la usa también con los pastores y con los diáconos. Porque si alguno no provee para los suyos, esta es una declaración muy fuerte. Negar el principio del amor cristiano compasivo, eso se refiere cuando dice ha negado su fe. Y ser peor que un incrédulo, la mayoría de los paganos cumplían, hermanos. O sea, a eso se refería Pablo. Si ellos como incrédulos cumplen eso, cuanto más nosotros tenemos que ver. Y no pongamos o caigamos en el error de malinterpretar textos bíblicos, hermanos. Porque yo he oído a algunos hermanos que usan, pero la Biblia dice que el que no aborrece a padre y a madre, no caigamos como los fariseos. Los fariseos hacían esto. Los fariseos decían que por seguir la ley, ellos preferían seguir primero a Dios antes que ver por sus padres. Y no era así, hermanos. La ley de Moisés lo respalda. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Entonces, ¿está quedando claro algún comentario por ahí? ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Siguen despiertos, hermanos, o ya los dormí? Sí, aquí estamos. Hasta ahorita es todo bien. Ok. Sí, hermano, todo bien. Pueden ir tomando capturas de las diapositivas, ¿va? Ok, seguimos, nos vamos rápido. Que tengan... Nada más. Ajá, adelante, Memo. Está muy grande, para tomarle captura están muy grandes las letras, pues. Ah. Ok, vale. Entonces déjenme ver cómo puedo hacerles llegar el documento. Después hablamos de eso. Al finalizar la clase les explico por qué no les he podido mandar las diapositivas. En sí tengo un documento muy grande y muy pesado y a veces hasta yo me cuesta trabajo de pasarlo de una computadora a otra. Se me facilita más por USB, ¿ok? Entonces, seguimos. Que tengan testimonio de buenas obras. Entonces, deben de ser, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿A qué se refería con esta lista? Era una lista para poder entrar a servir a la iglesia, ¿ok? Y sobre todo ahí se apuntaban a las viudas que eran no menor de 60 años. Vuelvo a repetir, ¿por qué de 60 años, hermanos? Porque eran mujeres que ya no tenían un compromiso con su familia, con los hijos. Y bueno, pues como era viuda, pues ya no tenía un compromiso con su esposo.
Entonces se le facilitaba en tiempo y se le facilitaba en muchas cosas el poder ir a apoyar a la obra de Dios. Entonces Pablo sí dice a estas viudas, obvio, la iglesia las tiene que apoyar. Ya sus hijos están grandes, ya tienen 60 años. Ya Pablo veía que estas mujeres pues ya había pasado aún ya su juventud, no iban a ser tentadas como las jóvenes, no iban a declinar, no iban a desertar en ese llamado, en ese ministerio del servicio, sino que lo iban a procurar y lo iban a hacer con diligencia. ¿Ok? 10, que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El testimonio de buenas obras, pues es un buen testimonio, es una vida correcta delante de Dios. Criado hijos, se considera la viuda piadosa que como madre cristiana ha nutrido y criado hijos que han seguido al Señor. ¿Ok? Que son verdaderos creyentes, hijos verdaderos creyentes, con hospitalidad. Esta era la labor servil de los esclavos y se utilizaba tanto en sentido literal como metafórico para aludir a las viudas que tuvieran un corazón humilde y servicial. ¿Ok? Lavado los pies, esta era la labor también servil de algunos esclavos, ¿no? Y socorrido o afligido, ayuda a aquellos que se encuentran en angustia, oprimidos y en tribulación, aún con sus oraciones, hermanos. Toda buena obra, Mateo capítulo 5, ahí tenemos algunos ejemplos. Hechos 9, del 36 al 41, nos habla de Tabita o Dorcas. No sé cuántos han leído el caso de esta mujer, que de hecho me parece que hay... Pedro ora por ella y vuelve a la vida, pero era una mujer que amaba la obra de Dios, que contribuía a la obra de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de Tabita o Dorcas en Hechos capítulo 9, versos del 36 al 41. Las viudas impulsadas por sus deseos. Entonces, les repito, eran mujeres jóvenes que, bueno, eran impulsadas por esos deseos sexuales. Dejaban sus votos, promesas o juramentos, ¿no? Imagínate, llegaban, a ver, dame chance, déjame inscribir en la lista, se inscribían y ahí empezaban, ¿no? Llenas de emociones, de entusiasmo, pero se empiezan a acabar y obvio, la carne, hermanos, es carne y el Señor sabe cómo nos diseñó. Y Pablo también lo sabía, era muy sabio y decía, mejor estas mujeres que se casen, que tengan a su esposo y a sus hijos y que les atiendan. Entonces, a eso se refería Pablo, ¿no? Aunque era algo que hacían con buenas intenciones en su tiempo de necesidad y viudez reciente, lo más seguro era que después desearan casarse otra vez. Entonces, pues no iban a ser unas mujeres que pudieran apoyar la obra como debía. Mejor que se dedicaran a su primer ministerio, que era su casa, su familia. Y también aprenden a ser ociosas, andando en casas, de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. De hecho, hay hermanas que conozco que, híjoles, ni viudas son y tienen todas estas cualidades, ¿no? Entonces, cuidado, que la ociosidad es el taller de Satanás, es el no hacer nada sano, es el no tener una ocupación en tu tiempo, sino hay estar de ocioso nada más, ¿ok? Pensando cosas y divagando, tu mente está divagando en cosas que no son convenientes, chismosas, pues personas que hablan, de hecho el proverbio, que hablan de chismes, que tienen una lengua suelta, de hecho en los proverbios nos dice, en el libro de Proverbios, habla Salomón y dice, no te entremetas con la suelta de lengua, ¿ok? O sea, con las chismosas, con la gente chismosa ni te juntes. Eso es lo que te está diciendo el proverbio. Cuidado con esa gente. La verdad, el chisme es algo que Dios en verdad aborrece. Entremetidas, aquel que se mueve por todas partes. O sea, no tienen algo que hacer en su casa, pero ahí están metiendo la nariz por otros lados. Cuidado con esas mujeres. Pablo le decía a Timoteo, ten mucho cuidado. Las viudas jóvenes. Pablo, de hecho, dice, y por eso les dice, críen hijos,
y gobiernen bien su casa, porque son jóvenes y porque van a tener ese deseo. Entonces, apartando en pos de Satanás, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, hace referencia a quienes siguen a Satanás, dan lugar a que muchos hablen en contra de Dios, del Dios, de su iglesia e inclusive de la Biblia, dan un mal testimonio. Son estas mujeres que se dejan llevar por el mundo, que se dejan llevar por las pasiones y dan un mal testimonio a la gente de afuera, a los inconversos, y esto hace o ocasiona que hablen mal de la iglesia e inclusive mal de Jesucristo. Si algún creyente tiene viudas, tiene que hacerse responsable de ellas. La iglesia no podía cargar con esto, ¿ok? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo regula todos los aspectos de la vida humana, ayudar y ver por los demás, ¿ok? Puntos a considerar: depender de Dios en todo. Así tenemos que hacer, hermanos. Ok, en Deuteronomio 10, del 17 al 18, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y son pasajes aún en el Antiguo Testamento donde el Señor nos dice que veamos por la viuda y por el huérfano y aún por el extranjero. El Señor ama y ve por estas mujeres y por estas personas. Ya por último, para finalizar, en el del verso 17 en adelante dice los ancianos, y cuando nos habla de los ancianos no se refiere a los ancianos que empezamos leyendo, que son gente de edad avanzada. Estos ancianos del verso 17 se refiere a los líderes, a los pastores. Recuerda, la palabra obispo también se traduce como pastor o anciano, ¿ok? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, los pastores. Se refiere ya a un puesto como un puesto pastoral, a un puesto de obispo. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estos hombres eran dignos de ser recompensados. De hecho, el apóstol Pablo a los corintios les dice, pues oigan, pues yo también, ¿no? O sea, soy digno de ser recompensado porque vivo para predicar el evangelio, pues también, ¿no? O sea, nada tiene de malo que también tome de ahí para poder subsistir. Y aún así Pablo trabajaba y hacía otras labores para poder pagar y tener dinero para esos viajes misioneros. De hecho, hay un pasaje en Hechos que nos dice que Pablo armaba tiendas, hacía tiendas. Ok, verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Volvemos a caer en lo mismo de Mateo capítulo 18, hermanos. Cuando se vaya a reprender o se vaya a hablar en contra de un anciano o de una persona, de un líder, en este caso un pastor, tienes que ir con 2 o 3 testigos, como lo dice Mateo capítulo 18. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Volvemos. Si no entendió a la primera, no entendió a la segunda, entonces sí, díselo a la iglesia, habla a la iglesia, se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo, mismo Pablo lo está volviendo a decir, inspirado por el Espíritu Santo, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, hermanos, sigue diciendo, ya para terminar este capítulo 5, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ahora, este pasaje quiero explicarlo porque ha sido también mal interpretado. ¿Qué es imponer las manos? Anteriormente, en aquel tiempo, cuando se imponían las manos, era para orar por un líder, ya sea un pastor, un obispo o un diácono. Y se imponía las manos, no era para pasarle la unción y la doble unción, no, hermanos, solamente era un simbolismo para orar por esta persona y dejar en claro a toda la iglesia que él iba a ser un pastor o se establecía como pastor o como líderes. Ni participes en pecados ajenos.
¿Qué significa esto de no participar en pecados ajenos? Se refiere a aquellos pastores, cuando Pablo dice en el capítulo 3, no, que no sea neófito, o sea, que no sea una persona recién plantada, que no sea un inmaduro espiritualmente. Pablo le vuelve a decir a Timoteo, ten cuidado. Si vas a poner a alguien como pastor, como diácono, como líder, que sea una persona madura, porque si pones a un inmaduro, ¿ok? Tú mismo estás participando con él en aquello en lo que se vaya a equivocar. Hermanos, cuidado a los líderes, cuidado a las gentes que impongan a una persona que no tiene experiencia. Yo les quiero contar rápidamente, esto me pasó en una iglesia. Yo tenía una amiga que la verdad, pues bueno, se metió a un movimiento ahí que empezaron a levantar líderes y células, y a ella la pusieron como muchacha, como una joven, la pusieron a cargo de una célula y le dieron la autoridad de darle consejería a un matrimonio. Por favor, háganme el favor, hermanos, eso no tiene ningún sentido común. ¿Cómo una jovencita le va a dar consejería al esposo y a la esposa? ¿Sabes lo que pasó en este caso? El esposo se acabó quedando con esta joven y dejó a su esposa. ¿Y sabes quién tuvo la culpa ahí primeramente? Los líderes que pusieron a esta muchacha como a cargo de esa célula. No, hermanos, así no se hacen las cosas. La palabra nos está especificando cómo debemos de manejarnos y aún los líderes cómo deben de ser. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque por causa de no leer la palabra de Dios como se debe y de no estudiarla, caemos en muchos errores y hacemos tropezar a muchos. Y Dios tenga misericordia de aquellos que han tropezado y vuelvan y regresen al camino. Consérvate puro, por eso le dice, consérvate puro, Timoteo, no hagas estas cosas. Haz las cosas bien, por eso Pablo se lo vuelve a repetir a su hijo en la fe. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Ahora, hermanos, muchos hermanos que les gusta el alcohol se agarran de este pasaje. Pues no, pues Timoteo tomaba vino, Jesús convirtió el agua en vino, el vino es de bendición, hermano, hay que tomar vino. El vino de aquel entonces no era como el vino del día de hoy. El vino de aquel entonces había diferentes tipos de vino también. Y había vinos que en aquel entonces lo más seguro es que tomaban un vino más puro que no estaba tan fermentado y que no tenía como el alcohol que tienen muchos vinos de hoy en día, que son más alcohol que vino o que vengan del producto de la uva. Además, en aquel entonces, acuérdense, no había filtros de agua, hermanos. No había plantas potables o purificadoras. En aquel tiempo, en aquella región, sobre todo el agua era un agua contaminada y traía bacterias, traía microorganismos que dañaban el estómago y muy probablemente Timoteo tenía una enfermedad estomacal. Por eso Pablo le aconseja y le dice, usa de un poco. Y ahora sí, aquí dice un poco, subrayen esa palabra para cuando un hermano les diga, es que Timoteo tomaba vino, pero un poco, brother. Timoteo se echaba una copa, no toda la botella, ¿no? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, hermanos, se pueden usar medicamentos, se pueden usar cosas para nuestras enfermedades. Sí, hermanos, sí se puede, pero acuérdate, es un poco, ¿no? Y sin hacer tropezar a otros. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, ¿no? Entonces, aquí Pablo también le dice a Timoteo que va a haber hombres que se va a notar, siempre la verdad va a salir a flote, sus pecados van a salir a la luz y que tiene que saber juzgar y ver estas condiciones dentro de la iglesia, mas a otros se les descubren después. 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo sale a la luz, hermano. Entonces, Pablo es lo que le dice a su hijo en la fe. Rápidamente, no está largo el capítulo 6 ya para concluir la clase.
Ahí en el capítulo 6, si tienes tu Biblia, cuidado de la iglesia, los diferentes miembros, ¿ok? La piedad y las diferentes clases sociales, cuidados y conductas del hombre de Dios. Sobre todo este capítulo 6, ¿no? Nos habla también de la conducta del hombre de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 1 al 2, nos habla del amo y del esclavo, patrón y trabajador. También la Biblia regula esos aspectos. Yo quiero que te des cuenta y observes, seas muy observador de cómo Pablo aún tuvo cuidado de estos aspectos, ¿no? En nuestra vida laboral. 1 Timoteo del capítulo 6, del verso 3 al 10, dice piedad y contentamiento. Y vamos a ver rápidamente esto. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos en todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, porque sabía que unos iban a estar bajo amos que no creían en Cristo y otros bajo hermanos, ¿no? Iban a trabajar para hermanos, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, ¿ok? ¿Sí estamos bien? ¿Sí me están oyendo, hermanos? Sí, hermano. Ok, ok, yugo de esclavitud, pues obvio, eran obreros. En aquel tiempo recuerden que no habían leyes laborales, no había sindicatos, no había nada de eso. Eso estaba muy lejano. Es más, yo creo ni pensaron que íbamos a llegar a esta época, a esta era donde los sindicatos ahora son los que mandan. Amos por dignos de todo honor, o sea, que en verdad tuvieran en una buena posición, los tuvieran ahora sí como que en un aspecto de admiración a sus amos, los consideraran buenos, ¿ok? La razón para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, hermanos. La manera como los creyentes actúan mientras están bajo la autoridad u otra afecta la manera como otras personas ven el mensaje de salvación de los cristianos que los cristianos proclaman. Si despliega una actitud adecuada de sumisión y respeto, y si realiza su trabajo de calidad, cada creyente contribuye a la credibilidad del evangelio. ¿Ok? A eso se refería, ¿no? El verso 3, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, quiero que tengan muy en cuenta estos pasajes que vamos a leer a continuación, porque aquí le habla tanto al varón de Dios que él no debe de hacer y que sí debe de hacer, ¿ok? Al ministro, y en este caso a nosotros como creyentes. 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si alguno enseña otra cosa, ¿ok? 3 características de los falsos maestros, hermanos, rápidamente. Igual, si lo quieres apuntar, igual si dice Memo, bueno, yo sé que está un poquito grande para tomar captura, pero quien pueda tomarla, lo pueda hacer. Son 3 puntos o 3 características de los falsos maestros. Enseñan otra cosa. Los falsos maestros no enseñan la verdad, una doctrina diferente a cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Enseñan otra cosa que no es el evangelio.
Y sí hay muchísimos de esos. A mí me ha tocado ver prédicas o escuchar prédicas de algunos que ya nada más hablan de su vida personal o de sus anécdotas, pero no la palabra de Dios. Está bien que usemos como ejemplo alguna vivencia, alguna anécdota, pero no enfocar nuestro mensaje en eso, porque nosotros no venimos para hablar de nosotros, sino para hablar del Evangelio de Cristo Jesús y de su palabra. 2, no se conforman a las sanas palabras. Les incomoda la sana doctrina. No están de acuerdo con la enseñanza correcta y saludable que está contenida en las Escrituras. No, eso es religión, eso está mal, eso no, o sea, muchas veces tachan a la sana doctrina como algo religioso. 3, rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Distribuyen una enseñanza que no se basa en las Escrituras, lo cual siempre resulta de una vida carente de santidad. Son personas que empiezan a carecer de santidad y empiezan a divagar y empiezan a tener una vida pecaminosa. En lugar de la piedad, el pecado es la marca distintiva de los maestros falsos. Son hombres que se dejan llevar por sus pasiones. Y créanme que el día de hoy los hay, hermanos. Los hay de verdad. Que dan su carita como de santos, ¿no? Y te exigen. Y yo, créanme que me ha tocado conocer a gente así. Y son soberbios. Ellos creen conocer todo. Y se las dan de acá, pero sus actitudes, su vida, es más, su matrimonio está patas para arriba. Desde ahí puedes ver a un buen maestro, a un buen obispo, a un buen pastor, a un buen diácono, desde su casa. Y así lo dice Pablo. ¿Ok? 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Envanecidos, inflamados en arrogancia, delira, están enfermos, totalmente han perdido, ¿no? Esa cuestión de hacer las cosas con sentido común, en cuestiones disputas, y se refiere a especulaciones vanas, contiendas de palabras, ¿no? Batallas de palabras, se hacen de palabras, discuten. Los falsos maestros son orgullosos y no entienden la verdad divina. Se obsesionan con terminologías y atacan la confiabilidad y autoridad de las Escrituras. Cuestionan las Escrituras. Cuidado de los tales, ni se junten con ellos, hermanos. Mejor oren por ellos. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, ¿no? Privados significa robar, despojar, o sea, ya no hay verdad en ellos, hermanos. Ya no buscan la verdad de Cristo Jesús. Ahora la usan como una fuente de ganancias. Se encuentran en un estado de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Está en la tercera clase. En el capítulo 4, Pablo nos habla de la apostasía. Una apóstata, un claro ejemplo de una apóstata es Judas Iscariote, el que traicionó al maestro. 3 años con el maestro, 3 años viendo milagros, 3 años escuchando palabra de verdad. Pero ¿sabes cuál fue el pecado de Judas? No haberle creído a Jesús en nada. No le creyó, hermanos. No fue que lo vendió. Eso procede de su falta de fe, de que fue un incrédulo. No le creyó en nada al Señor. Una apóstata. Y ahí doy ejemplos de apóstatas en esa clase también. Por favor, véanla. Fuente de ganancia. Vuelvo a repetir, el dinero los motiva. El dinero es su motivación. Yo conocí a un hombre que consideraba al principio como un hombre de Dios, pero vuelvo a repetir, hermano, si tú no estás bien en lo primero, no vas a estar bien en lo demás. Y por causa de no estar bien con su familia y de no hacer las cosas como decía la palabra, una vez oí a este varón decir que el llevar a los jóvenes a un congreso le mermaba las ofrendas. O sea, estaba más por una cuestión económica en la iglesia que en verdad por tratar de ayudar a los jóvenes, a la gente y que crecieran espiritualmente. De verdad, hermanos. Un hombre de Dios, alguien que es llamado al ministerio, confía en el Señor. Confía en el Señor plenamente. Y yo he visto también casos de pastores
que de verdad así no tenían para comer y ellos mismos me contaban. Y orábamos, brother, y ya nada más teníamos 1 o 2 huevos en el refri, estaba mi esposa y mis 2 hijos, ¿y qué quieres que les diga? Y me ponía a orar, era lo único que podía hacer, orar, y le pedía al Señor, y no me vas a creer, llegaban los hermanos o llegaba alguien, tocaba mi puerta y me traían una despensa sin yo habérselas pedido. Esos son hombres que esperan en el Señor, hermanos. Y si tú ves necesidad de un líder o de un pastor, que es un pastor que de verdad ves que está ese ejemplo y que está cumpliendo con las características y que a veces le haga falta algo de comida o algo de dinero y el Señor te lo pone en su corazón, ve y bendícelo de verdad. Pero que veas que es un pastor que cumple con estas cosas, porque entonces es un verdadero hombre de Dios. Seguimos, hermanos. Rápido, ya para terminar. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Esto es pregunta de examen, hermanos, ¿ok? ¿Qué es la piedad? Es mantener la actitud y la conducta correctas ante Dios en todas las cosas, ¿ok? Contentamiento, suficiencia en uno mismo. Entonces, pregunta de examen, ¿qué es la piedad? Apréndanselo, apúntalo. ¿Qué es la piedad? Mantener la actitud y la conducta correctas ante Dios y en todas las cosas. ¿Por qué ante Dios? Porque Dios nos ve en todo tiempo. Fue empleado por los filósofos estoicos para descubrir a una persona que no se inmutaba por las circunstancias externas. Esto es el contentamiento, la palabra contentamiento, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿ok? Describía a una persona que no se inmutaba, o sea, que es inmutar, ¿no? Que no cambiaba por esas circunstancias externas, se mantenía firme. Debemos ser personas satisfechas y suficientes. Hermanos, esta es una enseñanza para nosotros los cristianos. Debes de ser una persona que esté satisfecha con lo que Dios te ha dado y que sea suficiente. Jesús es suficiente. Yo sé que muchos tienen anhelos de irse de vacaciones o de tener un mejor carro. El Señor te lo va a dar, pero a su tiempo, hermanos. Créemelo, Dios te da todas las cosas a su tiempo. Pero antes que venga eso, tú debes de estar satisfecho, contento con lo que el Señor te ha dado. Gracias, Señor, por el techo. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Porque créeme que si te diera de más, a lo mejor te pierdes, de verdad. Y si te diera menos, a lo mejor algunos lo negarían o le reclamarían. Dale gracias al Señor por lo que Él te da, sin sentir la necesidad de buscar más de lo que Dios ya les ha dado. Él es la fuente del contentamiento verdadero. Él debe de ser nuestro contentamiento. Gracias, Señor. Te digo una cosa, dale gracias, porque aunque no tengas los millones de pesos, porque aunque no tengas muchísimas cosas que te gustaría tener, a lo mejor económica o físicamente o materialmente, tienes a Cristo en tu corazón. Eso es más que suficiente, hermanos. Porque eso no se puede comprar con nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Así dice el Señor Jesús. Seamos contentos y agradecidos con Dios. ¿Ok? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así decía Pablo, estate contento. No necesitas más, tienes al Señor Jesucristo. ¿Ok? La satisfacción de las necesidades básicas de la vida debería contentar a todos los cristianos. Pablo no condena el tener posesiones, siempre y cuando sea Dios quien las suministre en su gracia, pero sí condena el deseo egoísta del dinero que viene como resultado de la falta de contentamiento. En Filipenses, Pablo le habla a los filipenses, ellos los filipenses le dieron una ofrenda al apóstol Pablo, ¿no? Y les habla y les dice, gracias, ¿no? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, quiero que observes a Pablo cómo les habla a los filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo del diablo. Cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor y la ponemos en las cuestiones materiales, entonces empezamos a divagar, empezamos a desviarnos, quieren enriquecerse y muchas veces eso es una característica de un falso maestro, ¿no? Un deseo consciente irracional. Caen en tentación y lazo del diablo, son codiciosos, compulsivos y empiezan a torcer el evangelio por tener más ganancias. Ok, porque raíz de todos los males, hermanos, es el amor al dinero. El amor al dinero sí tenemos que tener cuidado. Nadie, ni el mejor de los cristianos es inmune al veneno de la codicia. Cuidado con eso, hermanos. Literalmente es el afecto por el dinero, por la economía. Tengamos muchísimo cuidado. No se puede correr tras el dinero y al mismo tiempo correr tras la fidelidad a Dios. Entonces, eso hagámoslo a un lado. Estemos agradecidos con Dios de lo que tenemos. No es pecado ser rico, hermanos, pero sí es pecado desear serlo. ¿Ok? Ahí tenemos un codicioso. Cuidados y conductas del hombre de Dios. Vamos a terminar ya con estos pasajes. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18. Que hagan bien y que sean ricos de buenas obras y dadivosos, generosos. 19. Atesorando para sí buenos fundamentos para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 20. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamada ciencia, y la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hermanos, en estos pasajes, ¿ok? Aquí podemos ver qué no debemos de hacer. En los pasajes del capítulo 6, del 3 al 5, nos dice las motivaciones incorrectas. Esto es lo que no debe de hacer el hombre de Dios. Pero en los pasajes del 11 al 16, ¿qué sí debemos de hacer? O sea, ¿qué sí tenemos que hacer? Pablo le dice, esto no tienes que hacer, Timoteo, pero esto sí lo debes de hacer. Rápidamente, ¿de qué huyes? ¿No? ¿De qué persigue? ¿Por qué pelea? ¿A qué es fiel? Ese es el hombre de Dios y aquí viene dividido. El verso hombre nos habla de qué tiene que huir. Pues huye de todo lo que se leyó anteriormente, ¿no? De las riquezas, ahora sí que huye de aquel amor al dinero, de aquella avaricia, tiene que huir. ¿Qué persigue? Versículo 11 también nos los dice. ¿Por qué pelea? ¿Por qué está peleando el hombre de Dios? ¿Y a qué es fiel? Tenemos que ser fieles a Jesucristo, hermanos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas.
Entonces, el hombre de Dios es un título que se le da a aquel hombre o a aquel hombre que ocupa una posición especial en el ministerio dado por Dios mismo. Ejemplo de esto es Moisés, David, Elías y los profetas. El huir, escapar, retirarse de algo peligroso despavoridamente en todo tiempo. O sea, no juega, no se queda a ver, no, huye, es cortante con esas cosas. ¿A qué mal se refiere? De la codicia y de sus males cercanos a este. A eso se refiere, huye de la codicia, porque es una característica de un falso. ¿Cómo saber cuando Dios te prospera o no es el diablo, hermanos? ¿No? El otro día un hermano me decía, ¿cómo sé, brother? ¿Ok? Si los medios que usas para enriquecerse son lícitos, son ilícitos, no es de Dios en primer lugar. Si esa prosperidad ha sido o a cambio de quitarle el tiempo a tu devoción personal con Dios y el cuidar de tu familia, no es de Dios, ¿ok? Tú tienes un negocio, te está yendo muy bien y empieza a quitarte tiempo con el Señor y tiempo con los de tu familia, no es de Dios, hermanos. Porque Dios quiere que el hombre de Dios sea constante, sea firme, ¿no? Sea totalmente, ahora sí que de una sola pieza para con su familia y para con todo. En Proverbios capítulo 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la verdadera bendición económica que Dios nos da, aquella que no nos trae un mal o nos trae una tristeza. ¿Qué tiene que seguir el hombre de Dios? Las siguientes características: justicia, piedad y fe. Justicia, hacer lo que es recto tanto en la relación con Dios como con el hombre y se manifiesta por encima de todo en la conducta diaria. Piedad es mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. Fe también se traduce como fidelidad, hermanos, y se refiere a conducirse como una persona leal y digna de confianza. Amor, el amor por elección de la voluntad y no al afecto emocional, la atracción física o el lazo familiar, sino a respeto, devoción y afecto que influyen siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio, ¿no? Y ahí vienen algunos pasajes. ¿A qué amor se refiere? Entonces, es ese respeto, devoción y afecto que incluyen siempre el servicio voluntario. ¿Ok? Paciencia, la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritables o dolorosas. Mansedumbre, actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa sin deseo alguno de vergüenza o retribución. En el Nuevo Testamento se emplea al describir tres actitudes: sumisión a la voluntad de Dios, disposición a ser enseñados y consideración a los demás. Quiero que veas cómo se tiene que implementar la mansedumbre en los tres puntos: sumisión, o sea, ser sumisos a la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. 2, disposición a ser enseñados. Porque hay muchos que cuando les enseñas, ¿cómo te brincan? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, hermano, la palabra lo dice. No lo digo yo, la palabra es la que lo dice, ¿no? Y 3, consideración de los demás. Tienes que considerar a los demás. Tienes que ponerte en sus zapatos y a veces y considerar al hermano, su situación, lo que está pasando, lo que está padeciendo. Ok, lista de las características de la vida de la piedad. Esta igual, pueden tomar apuntes, pueden tomar captura, lo que debe de ser un hijo de Dios, los frutos del Espíritu, el vestido del... Son cosas que nos dice el apóstol Pablo, o más bien todo el Nuevo Testamento, inclusive Santiago, Pedro y Mateo, acerca de cómo debe de ser los hijos de Dios, qué características, qué cualidades deben de poseer. ¿Ok? Igual puedes tomarle foto con tu celular, la puedes estudiar. Son versos bíblicos donde nos hablan
cómo debe de ser y qué características debe de tener ese hombre e hijo de Dios. ¿Ok? Vale. Pelea la buena batalla de la fe. Se deriva de la expresión agonizar y se emplea durante en ejercicios militares y atléticos para describir la concentración, la disciplina y el esfuerzo extremo que se requiere para ganar. La buena batalla de la fe, el conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas, hermanos. Pablo también nos habla de eso en Efesios capítulo 6, al finalizar el capítulo 6. Creo es del versículo 10 en adelante. Echa mano de la vida eterna. Timoteo es amonestado para que acepte la realidad de los asuntos relacionados con la vida eterna para que pudiera vivir y ministrar con una perspectiva celestial y eterna. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque muchos de nosotros hemos perdido esa perspectiva, hermanos, ¿no? Nos olvidamos que en verdad en este mundo, el mundo espiritual es más real que el físico. Y nos olvidamos y lo tomamos como una fábula, una ilustración, un cuento, y no es así, hermanos, es más real. La cuestión y el echar mano de la vida eterna es acordarnos siempre de que hay una eternidad y que estamos aquí y tenemos que seguir a Cristo Jesús y tenemos que soportar porque vamos para una eternidad que el Señor nos ha prometido, a la cual asimismo fuisteis llamados, el llamado soberano y eficaz de la salvación de Timoteo por parte de Dios. Buena profesión, la confesión pública de fe en el Señor Jesucristo que hizo Timoteo. ¿Ok? Te mando delante de Dios que da vida, la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pues bueno, estas son características que el apóstol Pablo vuelve a tomar acerca de lo que ya nos hablan los evangelios. ¿Qué hizo Jesús delante de Poncio Pilato, no? Entonces, es un ejemplo que Pablo le da a su hijo en la fe. El mandamiento, ¿ok? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que esto se entiende un poquito más. Ese mandamiento es toda palabra de Dios revelada, la cual Pablo encargó a Timoteo, hermanos. A eso se refiere con ese mandamiento. Y la aparición del Señor, pues obvio, cuando Él regrese a este mundo por nosotros. Y no, o nos llame más bien, ¿no? Entonces, 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de Reyes. Son títulos que Pablo le da ahí al Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es soberano. Esa palabra soberano, hermanos, es que Dios hace lo que a Él le place. ¿Ok? Si Él le place perdonar al violador, al narcotraficante y a ti, tú no estás de acuerdo, Él es soberano, hermanos. Él hace lo que Él quiere, ¿ok? Y todo lo hace a su debido tiempo. El 16, el único que tiene inmortalidad, Él es inmortal, ¿ok? A quien ningún hombre o los hombres ha visto ni puede ver. Recuerden que la carne no puede ver. Él es espíritu, Él es invisible. De hecho, hay pasajes, Juan 1:18, ¿no? Juan 5:37, que nos hablan acerca de esa naturaleza espiritual que el Señor tiene. ¿Ok? Y por último, hermanos, perdón, aquí se me fueron estos pasajes. Ok. Bueno, pues ahí déjenme quitar un poquito, regresamos a los pasajes, al pasaje bíblico ya por último ahí en el verso 20. Ok, ya para terminar, estamos terminando ya el capítulo 6 de Timoteo. Entonces, hermanos, les agradezco de verdad. Yo sé que es un poquito, pues, pesado, ¿ok? Es un poquito pesado esto. Esta es la que estoy buscando. Ah, no, perdón, estamos en el 6 del 3 al 10. Perdón, se saltó. Es la que estamos buscando. Del 11 al 21. Entonces, ya para terminar y finalizar,
Ok, aquí está. Entonces, y por último nos quedamos ahí, y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Pablo también le hace una exhortación a Timoteo ahí acerca de los ricos, ¿no? Porque había hermanos ricos dentro de la congregación. Por eso le dice, manda a esos hermanos que no sean altivos para con los hermanos, que no por su posición se crean más, ni pongan la esperanza en las riquezas, o sea, sus riquezas no les van a dar más. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios, ya sea el rico como el pobre, las cuales son inciertas, o sea, hoy las pueden tener, mañana no las tienen, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios te da las cosas para que tú las disfrutes, te da tu familia para que la disfrutes. Las cosas que vienen de Él. ¿Cómo puedo distinguir las cosas que vienen de Dios y que no vienen de Dios? Pues las cosas que vienen de Dios, hermanos, es conforme al orden, conforme a lo que Dios ya ha establecido. En este caso podría ser pues una pareja, un esposo, una esposa, podrían ser tus hijos. Disfruta aquello que Dios te está dando. E inclusive tu economía también disfrútala, pero siempre viendo por los hermanos también. 18, que hagan bien, que sean ricos. Y aquí dice Pablo, sean ricos mejor en buenas obras, dadivosos y generosos. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener, bendice a los demás también. 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, termina Pablo esta epístola diciéndole, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Ok? Esto se los dejo como pregunta. Igual, los que están ahorita, ¿a qué ciencia se refiere? ¿Es algo nada capcioso? Quiero ver qué logran investigar acerca de esto, a qué ciencia se refiere. No se los voy a contar como tarea, nada más es algo. Yo igual se los voy a mandar por el grupo a qué ciencia se refiere, pero sí quisiera ver su opinión. ¿A qué ciencia se refiere Pablo con esta que le dice a Timoteo? ¿Va? Y 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esta ciencia, esta palabra ciencia que usa Pablo, o a lo que le da a esta palabra, hizo que algunos se desviaran de la fe, y la gracia sea contigo. Amén. Termina la epístola del apóstol Pablo, hermanos, y pues bueno, estas son las epístolas la epístola a Timoteo, primera de Timoteo, termina con este capítulo 6. Les agradezco, hermanos, pues que hayan estado aquí. Disculpen ahora sí que, pues que haya sido largo, la verdad, que haya sido largo esta explicación de estos capítulos. Espero que sea de bendición para ustedes. Es lo que Pablo le deja a Timoteo y le deja para que Timoteo lo haga, ¿no? Entonces son instrucciones que el apóstol Pablo le da a su hijo en la fe.